Mi vida con muletas. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lu y bienvenidos a un nuevo video para este canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que no he tocado y que creo que es muy importante que lo platiquemos, que es cómo lograr que una persona con discapacidad logre una independencia. Hoy a mis 30 años te puedo decir que gracias a ellos soy una persona independiente, soy una persona que sabe manejar, soy una persona que tiene una licenciatura y una maestría, aunque no ejerzo, pero pues tengo las herramientas. Soy una persona que sale con sus amigas, sale con sus primas, que puede hacerse sus curaciones, entre otras cosas, pero eso no fue casualidad. Fueron una serie de cosas y herramientas que hicieron mis papás durante estos 30 años para que yo pueda ser una persona funcional. Ya sé que hay muchos papás que se hacen la pregunta de si sus hijos algún día van a lograr ser independientes por ellos mismos. Y entonces aquí les voy a compartir algunos consejos que les pueden ayudar. Yo no soy mamá, pero soy hija de dos personas que han sido unos padres excelentes y unos pilares importantes en mi vida y que gracias a ellos he logrado la independencia que tengo el día de hoy. Y el día de hoy te voy a compartir unos puntos importantes y que considero claves que yo he observado que hicieron mis papás platicando con ellos, observándolo durante todo el tiempo, desde mi infancia, adolescencia y ahora adultez, lo que ha funcionado para que yo pueda ser esa persona y a ti te puede funcionar como papá o mamá con un niño, con una niña con discapacidad. El primer punto que tomaron fue actuar a tiempo. No se quedaron estancados, yo no sé si tuvieron dudas, si tuvieron incertidumbres, si tuvieron miedos, pero ellos al primer momento buscaron una opinión o otra opinión de otro doctor, de otro experto, para que les pudiera decir realmente qué era lo que yo tenía y qué podían hacer o qué seguía ante eso. Entonces, siempre es importante, ya tuviste un doctor, pero tú no te quedaste conforme con esa opinión. Tú sabes que algo puede pasar o algo falta, entonces te recomiendo que vayas y busques diferentes opciones. Yo sé que a veces el presupuesto no da para eso, pero hay instituciones que son gratis y te pueden ayudar a buscar diferentes soluciones. A mí me operaron al segundo día de nacida y eso me ayudó muchísimo para mi discapacidad. Segundo punto, tuvieron o me hicieron una atención temprana desde chiquita. Siempre me llevaron a las citas con los doctores que tenía o requería y los doctores les decían, tienes que hacerle esto, me lo hacían, tienes que hacerle el otro, me lo hacían, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, mis papás, mi mamá me cuenta que cuando era más chica, pues no había tanta posibilidad, entonces me llevaban pues, al mes con una fisioterapeuta y mi mamá entraba conmigo y veía cómo me hacían las terapias y ya en casa mi mamá se encargaba de hacérmelo todo el mes, me hacía esas terapias y al siguiente mes volvíamos a ir para que nos cambiaran los ejercicios. Entonces eso es muy clave, no quedarte estancado y ver qué es lo que puedes hacer por tu hijo, ya sea fisioterapia, llevarlo al psicopedagogo, al psicólogo, etcétera. Punto 3. Validar emociones. Mis papás validaron mis emociones. Me contó mi mamá que cuando yo era chiquita me veía en el espejo y le decía o le preguntaba si alguna vez se me iba a quitar esa discapacidad o iba a poder hacer lo mismo que otros niños. Y ella me decía que no, que yo era una persona diferente y que yo tenía que aprender a vivir con lo que tenía y que tenía que hacer o buscar herramientas para hacer las mismas cosas, pero de diferente manera. Entonces siempre fueron muy honestos, también aparte de validarme las emociones, fueron muy honestos conmigo de lo que yo tenía y de que no se me iba a quitar y que tenía que aprender a vivir con ello. Y siempre me validaron, o sea, sí, estás triste y me acompañaban, pero también me motivaban a hacer las cosas y eso me ayudó muchísimo a no dejarme vencer
y hasta la fecha es algo muy, muy importante que yo tengo y que he aprendido. El número punto 4 es no sobreproteger y normalizar. Algo que mis papás hicieron, bueno, mi mamá más que nada, mi mamá siempre me trató o intentó tratarme como una persona normal, a pesar de que a mí me costaba ponerme los tenis, porque como ven, uso férulas, me costaba mucho de chiquita. Entonces ella, como para animarme, me decía, ya me voy a la calle. Y yo me estresaba porque yo no podía ponérmelas, entonces yo veía la manera de cómo me ponía las férulas, cómo me ponía los tenis o los zapatos, y yo ya estaba lista para salir con mi mamá, y eso fue lo que me ayudó mucho a que mi papá me sobreprotegió un poco, pero mi mamá no me sobreprotegió, me enseñaba de que la vida es dura y tú tienes que hacerlo, tú tienes que intentarlo como sea. Entonces eso me ayudó mucho, y también lo que influye mucho es el contexto en el que estás. Ah, a lo mejor tú no eres papá, tú no eres mamá de una niña, pero si eres tía, si eres abuela, si eres prima, etcétera, eso ayuda muchísimo a que también normalicen la forma en cómo te ven, ¿saben? Porque, por ejemplo, yo, gracias a Dios, tengo un contexto familiar, tanto paterno como materno, súper bueno. Me han ayudado muchísimo también para mi independencia, porque mi familia, desde que soy chiquita, me acuerdo que mis primas siempre estuvieron conmigo, pero no hacían las cosas por mí. O sea, no sé, íbamos a la calle y yo me subía solita al coche, entonces eso me ayuda muchísimo, que no hagan las cosas por mí. Entonces tú no hagas las cosas por tus hijos, tu primo, tu hermana, tu tío, tía, no hagas las cosas por ellos, haz que lo intenten. Sí, algunas discapacidades tienen un grado más y un grado menos, pero de acuerdo a sus capacidades, a sus posibilidades, no les hagas las cosas. Siempre va a ser mejor que ellos los hagan, y eso vayan a ir aprendiendo poco a poco lo que deben de hacer. Eso me ayudó muchísimo el contexto en el que crecí y en el que sigo creciendo. Me acuerdo cuando era chiquita, también, bueno, por el lado de mi familia materna, perdón, mis primos son más chicos que yo, entonces, yo siempre jugué con ellos a las escondidillas, siempre jugué con ellos, al stop, hice muchas cosas con ellos, y cuando les decían como de, tienes una prima con discapacidad, ellos decían como de, no, o como que lo veían algo normal, ¿saben? Porque también me acuerdo mucho que una vez, fuimos a un lugar, y un primo me dijo como, hazte la discapacitada, lo hacía por, risa, por chiste, pero es cierto, ellos no me veían como una persona con discapacidad, y eso me ha ayudado muchísimo hasta hoy en día, porque he tenido la posibilidad de trabajar en un jardín, ayudando en algunas cosas como psicopedagoga, y me acuerdo mucho que los niños, una vez la directora les preguntó a los niños, ¿y ustedes conocen a alguien con discapacidad? Y los niños fueron como de, no, no conocemos a nadie con discapacidad, porque para ellos la maestra Lupita no tenía una discapacidad, era una maestra como todas y podía jugar con ellos como cualquier persona. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Entonces, yo te recomiendo que no sobreprotejas y no y normalices lo que tiene tu hijo, para que ellos puedan ser más independientes. Punto número 5. Nunca me compararon con otros niños. Siempre me decían como, es tu ritmo, poco a poco, tú puedes. O sabían o conocían mis discapacidades, o cualquier cosita me decían, vamos, tú puedes. Y trataba de hacerlo hasta que lo lograba. Entonces eso también me ayudó mucho a que no me compararan con los demás. Punto número 6. Asignar tareas en casa. Eso también me ayudó muchísimo. Cuando yo cumplí como 11, 12 años, mi mamá me empezó a dar dar tareas en casa, y me decía, por ejemplo, tú vas a lavar los trastes. Y yo dije, ¿y cómo voy a lavar yo los trastes? Y me dijo, muy fácil, te voy a poner una silla
y me puso una silla y me explicó cómo se lavaban los trastes y desde ahí pues empecé a lavar los trastes y esa fue una de las tareas, ¿no? Y después yo tenía que aprender a hacer mi cama y como les dije, yo uso una silla de escritorio para hacer mi cama, entonces al principio me costaba mucho, hoy todavía me cuesta, pero trato de hacerlo. Entonces me fue asignando tareas poco a poco, doblar tu ropa, guardar tu ropa, aún me faltan muchas tareas por aprender, pero creo que eso me ayudó mucho a hacerme más independiente y más sutil y no sentir de, ay, estoy discapacitada, yo no hago nada. No, sí ayudo y trato de ayudar siempre y eso me hizo entender que puedo tener diferentes habilidades que yo no sabía que tenía. Y hoy en día puedo hacerlas, aunque me cuesta y me tardo y siempre mi mamá algo que me ha dicho, tú puedes hacer las cosas, te van a costar el doble de una persona normal, pero sí lo puedes hacer. Entonces yo te recomiendo que tú le asignes tareas a tu hijo en casa o hija que tú veas que pueden hacer y te pueden ayudar y tú les digas muy bien, lo hiciste muy bien. O si no lo hizo bien o no le quedó perfecto, no te preocupes, para la próxima lo vas a hacer mucho mejor, pero el día de hoy lo hiciste muy muy bien. Siempre, siempre debes motivarlo. Y por último, el número 7 es dar herramientas, no hacer todo. Como yo ya les conté en el punto anterior, pues mi mamá me enseñó a hacer algunas tareas del hogar, pero también cuando yo cumplí la edad de 13 años, mi mamá me dijo, yo ya no te voy a hacer tu curación, tú tienes que aprendértela a hacer. Entonces me dijo y me explicó cómo se hacía mi curación, entendí que sí es un poco complicado, al principio me costó un montón, no le agarraba yo la onda porque tengo que hacerme un cateterismo. Si no han visto el video, se los voy a dejar. Y entonces, ya hasta que le entendí y hoy en día yo lo puedo hacer solita sin ningún problema. Y eso fue mucha, mucha independencia para mí. Eso lo aprendí a los 13 años, pero realmente lo consolidé hasta los 18 cuando ya estaba yo en la universidad. Y eso me ayudó muchísimo porque en la universidad yo ya me lo hacía, mi mamá ya no iba a hacérmelo y eso me dio mucha independencia. Ahora yo, como les digo, yo puedo salir con mis amigas a algún otro lado y yo puedo hacerme mi curación o puedo salir a donde sea y yo puedo hacerme mi curación sin necesidad de que mi mamá me lo haga. Y eso me ayudó mucho. Y bueno, esos son todos los puntos que te quería compartir. Y si eres una persona que está en un contacto con una persona con discapacidad, por favor, estos puntos tómalos mucho en práctica. Ya sé que también como papás, como abuelo o abuela, que son como el núcleo más importante, pasas un duelo importante porque pues tú querías la playa, no querías la montaña. Entonces es muy complicado, pero no te puedes quedar estancado en, ay, pobre de mí, es que tengo un hijo con una discapacidad y ahora qué voy a hacer. No, tienes que agarrar las riendas de esa situación y motivarte a ti para que tu hijo o hija sea muy independiente. Incluso, aunque no logre todas las cosas que se puede lograr una persona normal, pero sí un poquito, aunque aprenda nada más a destapar una cosa o a darse de comer, eso ya es una independencia grande y se van a sentir útiles ellos con, como decir, ah, yo puedo darme de comer, yo puedo vestirme, etcétera, y eso les va a ayudar muchísimo a tener una independencia, aunque sea muy poquita, para nosotros es muy, muy importante. Y espero este video te haya servido mucho, de verdad que quería compartirles desde hace ya tiempo estos puntos, pero no sabía cómo explicarlos. Y como les digo, yo no soy ninguna experta, pero sí lo he visto día a día con mis papás y de verdad les agradezco a ellos muchísimo lo que soy como persona ahora a mis 30 años y también a mi contexto que he tenido la fortuna de conocer mucha gente que dice, wow, te admiro y me ha ayudado y también mi familia, ya les dije como paterna, como materna, el que me hayan ayudado muchísimo y que nunca me vean como, ay, estoy discapacitada, pobrecita, no,
al contrario, me tratan como una persona normal. Eso me ha dado muchas herramientas y mucho aprendizaje, y sé que aún me falta por recorrer un montón de cosas, pero esa es la clave, que tú no te quedes estancado en tu duelo, en el que tú le des herramientas a tu hijo, en el que no te quedes con una sola opinión, busques más opiniones, en el que le des las terapias necesarias que necesita, obviamente que le des mucho amor, que le tengas mucha paciencia, y sobre todo que no le hagas las cosas por ellos si ellos son capaces de hacerlo. Y entonces espero te haya servido. Si quieres, déjame en los comentarios algún otro video que quieras ver, o tú qué opinas sobre estos puntos que he tocado el día de hoy. Y espero tengas una bonita semana y nos vemos a la próxima. Adiós.